Hola, buenas, ya. Estábamos en otro link con un grupo, una pequeña confusión, disculpa. Ahí se va a empezar a incorporar la gente de a poco. En honor al tiempo, vamos a comenzar ahora la sesión. Y en primera instancia, bueno, darle las bienvenidas a todos y todas. Vamos a partir con la agenda, ya, del curso Power BI en nivel básico. Entonces, ¿qué vamos a trabajar la jornada de hoy? En primera instancia, vamos a tener un repaso de la sesión anterior. Vamos a revisar lo que es el aprendizaje esperado. Vamos a trabajar también la inteligencia de negocios, que vendría a ser la teoría del panorama de acción de Power BI y otras herramientas. Pero es muy importante también comprender qué es la inteligencia de negocios. Primero, acercamientos a Power BI, que en la sesión del día lunes tuvimos un compilado muy práctico con una presentación más que nada de la plataforma. Durante ya la jornada de hoy vamos a ver algunos accesos, algunos funcionamientos, algunas herramientas. Vamos a trabajar un caso práctico y ya el cierre. Eso va a ser lo que es la jornada de hoy. Ahora, vamos con el recordatorio de la sesión pasada. Ya, durante la sesión pasada del día lunes, nuestra primera clase, hicimos primero una sección de presentación para conocernos, ya brevemente cada uno de nosotros, en el fondo en qué área nos desempeñamos y cómo vamos a vincular en el fondo el curso de Power BI para que nos habíamos inscrito. En modo general, la verdad que había un acercamiento bastante visible. Hola, ¿qué tal? Bastante visible de lo que es esta plataforma. También comentaban distintas áreas que también eh, una de las grandes bondades de Power BI que se puede trabajar, se puede eh, vincular justamente a distintos tipos de trabajo, distintas directrices. No es solo de administración y negocio, ¿no? Como quizás se podría pensar. Lo más probable es que sea su fuerte, pero no es lo único. También comentábamos que es una herramienta altamente compatible. Posterior a esta presentación, lo que realizamos fue... estoy silenciada. Quizá me habían estado hablando y yo no escuchaba. Ya. También lo que seguimos trabajando fue la instalación de la plataforma. Bueno, unos primeros indicios de qué es Power BI, para qué sirve, posibles bases de datos o áreas de trabajo. Continuamos con la instalación de la plataforma. Yo les envié un contenido en PDF para que ustedes tuvieran el paso a paso. Recuerden que hay dos opciones dentro de la misma página de Microsoft, como se descargaba anteriormente o antes, tradicionalmente los archivos, o desde la Microsoft Store. Eso ya se implementa hace algunos años, ya que es el nuevo funcionamiento de las herramientas tecnológicas con la llegada de los teléfonos y los sistemas operativos. Y ya para finalizar, o la última sesión, ahí tuvimos unos primeros indicios de lo que es Power BI. Les presenté a grandes rasgos ya una vez descargada la aplicación, su instalación, cómo se puede visualizar sus distintos accesos. Importante recordar que vamos a trabajar con la versión de Power BI Desktop. Esta es la versión de escritorio que es gratuito. Esto que es la versión gratuita. Y una vez realizado eso, les presenté un proyecto, ¿ya? Un proyecto que la verdad sin duda tenía bastantes posibilidades de mejora, que era una de las gracias, era una de las aristas que lo volvía interesante. Y también, sin duda que era un proyecto, la verdad, bien concreto, bien sustancial. Me refiero a que tenía muchas herramientas, tenía mucho panorama de acción, hartos objetos visuales y también se conectaba mucho con la estadística.
¿ya? Porque a medida que iban apareciendo, que uno iba navegando por las distintas ramas, lo iba desarrollando, iban apareciendo más preguntas de por qué ocurrían ciertas circunstancias. ¿Ya? Pues en el fondo, por qué habían algunas partidas que tenía a mitad de año tanto presupuesto ejecutado, por ejemplo. Una vez visualizado ese proyecto, hicimos un caso práctico, trabajamos en grupo, dividimos este curso en cuatro y la verdad es que eh, yo tuve la oportunidad de visitar a cada uno de los grupos y fue bien interesante sus opiniones y sus retroalimentaciones, comentarios, propuestas. Entre las principales que se encontraban se podían distinguir o catalogar en distintas áreas. Por ejemplo, los objetos visuales utilizados. A algunos les llamó la atención el tree map, son este mapa donde en el fondo se va dividiendo cada partida por recuadro. Mientras más grande el recuadro, más asignación presupuestaria tiene esa partida. La verdad que me lo comentaron en un par de oportunidades. En su contraparte, también me indicaban que cuando queríamos visibilizar la ejecución presupuestaria de cada partida, había un gráfico de barras que lo intersectaba una línea. Eh, Me comentaban, bajo una perspectiva crítica constructiva, claramente, que quizás no era el más recomendable. Yo también lo creo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero se perdía el nombre de la partida, segundo, las partidas más pequeñas o las que tienen, no necesariamente más pequeñas, menos asignación de presupuesto, la verdad que prácticamente no se ve, no se puede analizar lo que ocurre. Por tanto, es que se pudo haber utilizado en ese caso otro objeto visual. Ahora, al ser un proyecto con dimensiones tan amplias como es el presupuesto de un país, la verdad que tiene un sinfín de áreas a las que uno puede dar énfasis. En este caso yo iba preguntando qué conclusión hubieran realizado ustedes, ¿no? Porque la verdad fue la del proyecto, una conclusión bien generalista. En este caso apuntaba hacia los ministerios que tenían más asignación presupuestaria, que eran tres. Algunos hablaban hacia los indicadores, qué ocurría también con gastos internacionales, haber también trabajado con la vinculación con otra base de datos, que eso sin duda también es bastante interesante. Les dejo el comentario que en datos abiertos, em, datos abiertos sí, está de una forma mucho más asequible estas bases de datos, ¿ya? Porque si se quiere exportar o si se quiere extraer, es la palabra, desde la Biblioteca del Congreso Nacional, es a través de API o de código incluso hay que poner, entonces es un poco más complicado. Pero de datos abiertos es mucho más práctico poder tener esta base de datos y está actualizado hasta el momento hasta mayo. ¿No? Hasta mayo está actualizada la ejecución presupuestaria del año 2025, por si la quieren mirar, ahí les causa algo de curiosidad o quieren comparar lo que ocurre entre el 2024 y el 2025. Ya. em, Eso hicimos la sesión pasada, la verdad que estuvo bien práctica, estuvo bien entretenida. Y además hicimos ahí lluvia de ideas también, que sin duda se hacen actividades diagnósticas a- para adaptar y optimizar de mejor forma los contenidos a cada curso que se compone por personas. Continuamos. El calendario, no está de más indicarlo. em, Curso, duración de 24 horas, 12 clases. Esta es nuestra segunda, dos clases de 12. Horario de clases lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche, 20 a 22 horas. Plataforma Zoom. Y la fecha de inicio es el 30 de junio del año 2025, el día lunes. Lo otro, la metodología. La verdad es que hay una plataforma, ya que me comentaron que em, era más recomendable que la comenzáramos a ver desde la otra semana. Así que tenía el material listo, pero ahí pregunté mejor al programa y me dijeron que era mejor que la revisáramos de la otra semana. Así que vamos a hacer eso. Vamos a continuar con nuestra sesión prácticas, que ya el programa está listo. Y también comentar que vamos a tener unos casos prácticos en las sesiones, de algunos entregables también acumulativos para que estemos al pendiente. Van a ser unos dos, tres trabajos, además de la plataforma que van a ser acumulativos. Em,
Aprendizaje esperado del curso. Ya al finalizar el curso, él o la participante serán capaces de construir informes interactivos y visualizaciones dinámicas utilizando Power BI Desktop, aplicando procesos de conexión, transformación, modelado y análisis de datos, que permitan apoyar la toma de decisiones en contextos educativos, institucionales o de negocios. Entonces recordemos que al finalizar ustedes van a finalizar este curso de Power BI a nivel básico, van a tener totalmente la facultad de poder crear un informe ya, en esta plataforma, mediante o a través de la utilización de sus distintas herramientas o aristas de trabajo. ¿Cómo es? La conexión de los datos, ya que Power BI necesita datos para alimentar su informe, no funciona por sí solo. Transformación, recordemos que la transformación de datos todavía no lo vemos en detalle, pero sí vimos unos lineamientos. Es todo este proceso de la limpieza de datos. Modelado, la estructura, cómo lo vamos a ordenar. Y propiamente tal ya el análisis de datos que tiene que ver con los cálculos, que permitan apoyar la toma de decisiones, que acá, como se puede visualizar, es transversal. Una herramienta transversal se puede aplicar a un sinfín de organizaciones, instituciones públicas, empresas, fundaciones. La verdad que eh, es una plataforma bien amistosa, bien amigable. Para tener un panorama claro de acción en la utilización de Power BI, primero tenemos que entender la inteligencia de negocios. Acá, antes de empezar a dar énfasis a lo que es la teoría en el fondo, eso vendría a ser, para entender el panorama, antes de la aplicación tenemos que entender la teoría. Les comento que, bueno, Power BI es una herramienta de análisis de datos, inteligencia de negocios también, y que además de estas certificaciones de estos programas como Excel, Power BI, SQL, que son las que funcionan en conjunto, también hay diplomados de algunas especializaciones. Por ejemplo, ciencia de datos, que está ya más enfocado a la predicción, parte estadística. También hay diplomados de inteligencia de negocios. Si en algún futuro quieren tomar algunos de estos, hay una rama especialista. ¿Cuánto duran esos diplomados? Un poco más de un semestre durará de inteligencia de negocios, que la verdad, en el fondo, lo que les comento es que es un área de análisis muy completa. Aquí vamos a ver, en el fondo, lo vamos a analizar de forma bien general, pero que se entienda que es un área robusta de trabajo, que existe hace mucho tiempo y que la verdad está muy a la vanguardia en la actualidad. Se pide bastante, de hecho, en el mercado. Entonces, vamos con la inteligencia de negocios. Recordemos que es la teoría antes de la práctica para poder entender nuestro panorama de acción. Vamos leyendo y vamos comentando. Esa es la dinámica. Objetivo general. Comprender qué es la inteligencia de negocios, su relevancia en el entorno organizacional actual y sus aplicaciones prácticas. Acá yo les traje algunas preguntas. Vamos a cambiar un poco la dinámica porque necesito cambiar la aplicación de lluvia de ideas, pero mientras la cambio, lo vamos a dejar en mensajería aquí del Zoom. Primero me gustaría saber, lo pueden escribir, pueden hablar por micrófono, como ustedes deseen. ¿Qué entienden por la inteligencia de negocios? Aquí no hay respuestas incorrectas para nada, pero me gustaría saber qué entienden ustedes por inteligencia de negocios. Vamos ahí por mensajería, por micrófono, a ver. Es una estrategia para la toma de decisiones, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué es la inteligencia de negocios? ¿Nadie más? La ciencia que estudia los datos para facilitar en la toma de decisiones dentro de una organización. Bien, la verdad que hay bien clave en las tomas de decisiones por lo que puedo visualizar que comentan. Sí. ¿Cómo desarrollar las estrategias de las distintas organizaciones? Dice Ale. René, ¿está ahí? Inteligencia de negocios, sí.
Un conjunto de tecnologías, procesos, herramientas que se utilizan para hacer procesos. Bien, bien. Uso de datos para toma de decisiones es la capacidad para visualizar las variables de un proceso y cómo afectan los procesos. Una forma que tienen las empresas de usar los datos. ¿Ya? Bien, ahí ya vamos teniendo algunos factores bien clave: decisiones, datos, organizaciones, análisis de datos para ver tendencias u otras cosas. Ya las tendencias, sí, recuerden que todas estas plataformas como Power BI, bueno, SQL y la misma inteligencia de negocios tiene un área bien potente de estadística, una forma de visualizar la oportunidad a la necesidad. Bien, ya, bien, súper. Vamos entonces a continuar. A ver, conjunto de tecnología para gestionar data y apoyar la toma de decisión. Bien, bien, bien. Ya la verdad que sí, están bastante próximos. Están bastante próximos a lo que es la definición propiamente tal de inteligencia de negocio, y las pueden vincular perfectamente tanto con Power BI como lo que ocurre con las distintas organizaciones, ya que si bien el área se llama inteligencia de negocio, no acude solamente a las empresas, se puede aplicar a cualquier organización. De hecho, va un poco más retardado, pero las instituciones públicas también lo están haciendo. Ya, la verdad que aquí, sin duda, quienes están en la cúspide son las empresas, ya, y que innovan bastante. Las instituciones públicas están, sí, pero bastante más atrás, considerablemente más atrás. Continúa. Ya, ya, aquí la verdad que fuimos respondiendo las tres preguntas en gran medida. Me gustaría así preguntarles, ¿qué datos ustedes creen que son estratégicos en una organización? Si quieren escribir el tipo de organización y el dato o solo el dato. ¿Qué datos ustedes creen que es importante en una organización? A ver, de los clientes, usuarios, ya, bien. Propuesta, posicionamiento, costos, ventas, experiencia del cliente. Y ahí Marcelo se fue al área administración financiera, bien. Tiempo, logística y el tiempo, bueno, en cualquier área en realidad. Bien, ¿qué productos se venden más o menos? Presupuesto. Bien, perfecto. Importante en una organización, podríamos decir que definir cuál es el giro o cuál es su actividad primordial y cuáles son las variables asociadas a la actividad. Sí, bien, Israel, ahí en el Claro. fondo Para lo que completar tú... la idea de Israel, definiendo ya el giro, y dentro de ese giro yo puedo tomar decisiones con la información. Tengo que extraer la información, que lo más probable es que viene en bruto, y de ahí yo empiezo a trabajar con esa información y le voy dando forma. Me da la impresión que Power, o sea, no es la impresión, Power BI me permite hacer eso. Generar después reportería, generar indicadores, información importante para la organización. Mira, me quedo con el comentario de Israel René y lo que van comentando acá en la mensajería. Cuando hablamos de esta característica de cliente o usuario, lo que estamos haciendo justamente, aunque suene redundante, caracterización, en el fondo puede ser de clientes, estudiantes, usuarios, va a depender de la organización donde uno trabaje. Ser una caracterización es clave en cualquier organización. Primero, se entiende el comportamiento, por ejemplo, qué tipo de clientes compra tal producto, qué tipo de clientes va descendiendo el nivel de compra, qué tipo de cliente es el que más compra, y así sucesivamente. Y no solo eso, sino que también entender la característica del cliente sirve para ya un proyecto más a largo plazo, sin duda, hacer predicciones estadísticas. A ver, veamos qué más dicen. Tiempo, qué productos se venden más o menos, presupuesto, variables tangibles, capacidad de trabajadores, en qué fecha se venden más o menos. Y ahí los trabajadores también clave en la organización, porque los trabajadores hacen funcionar, entonces eh, ahí generalmente se hace una tabla aparte y con todos los datos de los trabajadores.
fecha de ingreso, con la fecha de nacimiento se puede sacar la edad, si es hombre o mujer, en qué fecha se vende más o menos. Bien, fechas claves. Ahí tenemos, quizás algunos lo han escuchado, lo que es la tabla calendario. Es bien importante esa herramienta en el análisis de datos. Vamos a hacer también una tabla calendario. ¿Qué es una tabla calendario? Es una tabla como si lo visualizamos en Excel. En Excel uno tiene una tabla y es cómo se procesan las fechas. Se procesa de una forma estratégica para que los cálculos se puedan hacer de forma práctica. Pero eso vendría a ser una tabla calendario. Aquí dicen la caracterización del público objetivo es fundamental para las organizaciones, incluido el cliente interno. Efectivamente, si al fin y al cabo es como ingresa el dinero o lo que mantiene con vida a la organización. Bien, continuemos. Ya, aquí hay un poquito de texto. No les dije, pero em, a ver, le voy a preguntar a Alejandra cómo me puedo agregar al grupo de WhatsApp. Todavía no estoy para pasarles también estas PPT. Hay un poco de texto, ya, porque la teoría es bien importante, pero lo vamos a ir comentando, ya, para que la clase no se haga también tan tediosa o monótona. Profe, le interrumpo un segundo. ¿Sí? Me logué hoy día en la plataforma que mandaron en el correo, no sé si a todos le habrá llegado. Y ahí como que uno ve cierta documentación. No sé si la idea es que eso sirva como un apoyo después de la clase o antes de la clase o da igual. Ya, ahí lo que ocurre entre la plataforma y las sesiones sincrónicas es que son complementarias, ya. Ambas son importantes. Eh, Donde está la mayoría de evaluaciones son en la plataforma. Ya, en la plataforma. Acá vamos a tener un par que van a ser acumulativas, más que nada prácticas, pero son complementarias. Ahora, esta primera semana es muy introductoria. Vimos lo que es la aplicación, estamos viendo lo que es la inteligencia de negocio, es teoría. Ya, dentro ya de la otra semana, ya cuando empezamos con las aristas o las sesiones más prácticas, vamos a ir sin duda alineados a la plataforma. La plataforma está organizada por semanas, si mal no recuerdo, entonces vamos a ir alineados a esa estructura también para que este sea un proceso educativo bien amigable, bien factible y podamos cumplir con los objetivos disciplinares que están propuestos en este programa. ¿Me doy a entender? ¿O pude responder a la pregunta? Sí, muchas gracias. Súper. Vamos entonces con la inteligencia de negocios. Leo y comentamos. La inteligencia de negocios o el Business Intelligence, BI, es un proceso estratégico que permite a las organizaciones recopilar, integrar, analizar y visualizar datos relevantes con el fin de tomar decisiones informadas y oportunas a través del uso de herramientas tecnológicas y métodos analíticos. La inteligencia de negocios transforma grandes volúmenes de datos en información clara y comprensible, facilitando la identificación de patrones, tendencias y oportunidades de mejora. Este enfoque no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también apoya la planificación estratégica, el control de gestión y la evaluación de resultados, siendo aplicable en diversos sectores como la educación, la salud, los negocios y el sector público. La inteligencia de negocios se basa en un ciclo continuo que abarca desde la recopilación de datos hasta su interpretación y aplicación en la toma de decisiones. Entonces, a grandes rasgos, lo que no quiere decir este párrafo es que esta área que se llama inteligencia de negocios lo que hace, toma una gran cantidad de bases de datos, pueden ser hasta millones, los procesa, bueno, lo vamos a tener que hacer en este curso, los vamos a tener que procesar para transformarlos en información visualmente exequible, visualmente entendible. Cuando hacemos este proceso, si lo hacemos de forma estructurada, estratégica, correcta, no quiere decir que dejemos información relevante fuera, ¿ya? Porque al fin y al cabo vendría a ser una especie de resumen, ¿ya? Pero que realicemos esa acción no quiere decir que no esté bien, ¿ya? O que dejemos información fuera, como les comentaba.
De hecho, lo contrario. La inteligencia de negocios lo que intenta es trabajar justamente con indicadores claves, que vamos a ver ahí lo que son los KPI. Por tanto, es sumamente importante realizar estas acciones por distintas razones. Es importante hacer este proceso por distintas razones. Entre ellos, poder entender la información que se está trabajando en la organización, porque si me llega una gran base de datos, supongamos que tiene muchas columnas, les voy a compartir primero una base de datos para que podamos contextualizar. Que esta base de datos se las voy a volver a compartir hoy, que fue la que les compartí el lunes. Ahí está. Ya. Supongamos que tenemos una base de datos. Voy a comentarles cómo se leen las bases de datos. Eh, una base de datos con muchas columnas. Ya esta no tiene tanta. ¿Cuándo sabemos que una base de datos es extensa? ¿O cómo se entiende la dimensión de una base de datos? Por las filas que tenga. Por ejemplo, esta base de datos es chiquita. Tiene 1173 filas. La verdad que bastante práctica para poder integrarnos al Power BI y tener unos inicios, pero una base de datos práctica. ¿Cuándo una base de datos ya se considera más o menos grande? Desde 1 millón de filas aproximadamente, y puede tener más. Excel, por ejemplo, admite hasta un poco más de 1 millón. Si mal no recuerdo, eran 1.300.000, 1.400.000. Si una base de datos tiene más de esa cantidad de filas, Excel no lo va a poder soportar. ¿Ya? Primero se va a quedar pegado, 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 y luego ya se va a cerrar la aplicación. ¿Por qué? Porque Excel es una excelente herramienta, por cierto. ¿Ya? Es una excelente herramienta, la verdad que es bien práctica para el trabajo, pero no está hecha para el análisis de datos. No está hecha para trabajar con grandes cantidades de bases de datos, grandes cantidades de flujo de información, para nada. De hecho, es una de las razones de por qué nace Power BI y Access también, pero Access ya es otro tema. Entonces, esa es una forma de medir la base de datos. Cuando estemos en el modelamiento, vamos a trabajar todo lo que es las columnas, ¿ya? Pero ahí todavía no llega. Ya, entonces, imagínense, tenemos una base de datos con muchas columnas, muchas filas, va a ser muy difícil entender esa información o poder tomar una decisión en torno a esa base de datos. Es por eso que con la inteligencia de negocios la procesamos, tomamos indicadores claves a través de distintos cálculos y ya entendemos el panorama clave. Vamos a poder tener las ventas totales, quién es el cliente o incluso quién es el vendedor que más vende, cuál es el cliente que quizás está bajando sus ventas, en qué sede, cuáles son las sedes estratégicas, cuáles son las sedes que menos venden. ¿Es tan viable mantener esas sedes abiertas? Si estamos hablando de marketing, el canal de cómo se origina la venta. Veamos, quizá hay un canal de venta que es mucho más predominante, quizás hay que invertir más dinero ahí, que es donde se está originando la gran cantidad de dinero de la organización. Acá, por ejemplo, hay una caracterización, hablando de ese término, del cliente. Podemos ver qué tipo de empresa es, si una ARL, IRL, una limitada, una SA. Hoy aquí tenemos un error. Ya, no importa. Y también podemos ver aquí algunos montos de dinero. Me voy a devolver a la PPT ahora. Mm, Esto. Ya. Entonces, eso con la inteligencia de negocios. Continuamos. Vamos ahora con los indicadores de desempeño, que ya los nombramos, ¿verdad? No. Ahí. Ya, los indicadores de desempeño, también conocidos como KPI, Key Performance Indicator, que es su acrónimo en inglés al fin y al cabo. Son métricas claves que permiten medir el progreso y nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos, operativos o tácticos de una organización. Su función principal es traducir los resultados de datos concretos y comparables, facilitando la toma de decisiones basadas en evidencia. Un KPI bien definido debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y con un marco temporal claro. Todo esto es lo que acabo de escribir de acuerdo a la metodología SMART. Estos indicadores pueden aplicarse en diversas áreas,
como las finanzas, la gestión de personas, satisfacción de clientes, procesos internos o resultados académicos, dependiendo del sector y enfoque de la organización. Al monitorear periódicamente los KPI, las instituciones pueden identificar fortalezas, debilidades, tendencias y oportunidades de mejora, promoviendo una cultura de gestión basada en datos y resultados. ¿Por qué son importantes los KPI? Porque los KPI, bueno, como lo indica la palabra, son indicadores claves de desempeño. Son datos estratégicos para la toma de decisión o que nos sirven para la toma de decisión. Y es justamente lo que vamos a calcular con Power BI. A medida que vayamos avanzando, no en las primeras sesiones, pero sí ya cuando estemos en los cálculos o DAX que se llaman acá, vamos a determinar estos indicadores de desempeño. Ahora, igual, a pesar de que lo hemos estado comentando, quise involucrar una lámina que vincule aquí lo que es la inteligencia la inteligencia de negocios con los indicadores de desempeño. Los KPI, indicadores clave de desempeño, están estrechamente vinculados con la inteligencia de negocios, ya que son el punto de conexión entre los datos recopilados y el proceso de toma de decisiones estratégicas. Mientras que la inteligencia de negocios se encarga de recolectar, transformar, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos desde distintas fuentes. Los KPI actúan como filtros que resumen esa información en métricas concretas, relevantes y accionables. En la práctica, los sistemas de BI permiten automatizar el seguimiento de los KPI, mostrando su evolución en dashboards visuales e interactivos que facilitan su interpretación. Por ejemplo, un KPI como la tasa de retención estudiantil puede visualizarse en tiempo real a través de Power BI, alimentado por bases de datos académicas, permitiendo detectar caídas tempranas y tomar medidas correctivas. De esta forma, los KPI orientan qué observar dentro del universo de datos, y la inteligencia de negocios ofrece cómo observarlo con eficiencia y claridad. Juntos conforman una herramienta poderosa para gestionar con enfoque estratégico y basado en evidencias. Aquí la verdad, bueno, hay harta información en esta lámina. La verdad que aclarece, en el fondo, aclara el vínculo que existe en la inteligencia de negocios y los KPI, los indicadores de desempeño. A grandes rasgos, la inteligencia de negocios se encarga de procesar toda la información, dejarla lista. Grandes volúmenes de información, los limpia, los transforma, los deja listos. Y los KPI, como muy bien dice aquí la lámina, es un filtro. Va seleccionando aquellos datos que son clave y los va trabajando. Por ejemplo, si tenemos una gran cantidad de datos, la columna con todas las ventas, esto es muy sencillo, y queremos determinar el total de las ventas que se registran en una determinada comuna. Eso es un cálculo bien sencillo, pero es un caso bien práctico para este caso. Por ejemplo, si tenemos bases de datos de distintos años, podemos analizar una comparativa. ¿Cuál es la varianza o cómo va cambiando las ventas entre un año y otro? Los resultados son positivos, negativos, etc. Aquí me quiero detener, que habla acerca de cómo se va alimentando Power BI, ¿ya? Con bases de datos. Y también que esta base de datos se va automatizando. Power BI se puede alimentar de distintas bases de datos. Aquí en el curso, al ser un nivel básico, vamos a trabajar principalmente con Excel, pero existe un sinfín de bases de datos, entre las que se encuentra SharePoint, que es una nube que se utiliza en el mundo corporativo. ¿Por qué? Porque está proyectado para mucho tiempo, se puede involucrar muchas personas, distintos departamentos. Está SQL, está Oracle, están los ERP, que son los sistemas de administración y contabilidad que utilizan las empresas. Hay un sinfín de bases o plataformas que podemos extraer la base de datos. Si estamos pensando en un proyecto grande, importante, yo recomiendo que sea SharePoint, porque a medida que se va subiendo la información a esta nube, se va actualizando de forma automática en Power BI. Entonces, por ejemplo, si yo mi Power BI lo terminé con las ventas de mayo, ahora que terminó junio, supongamos que hice el último cierre, en Power BI se va a ver reflejado enseguida. No voy a tener que estar cargando automáticamente o manualmente la información. La verdad que
son procesos de automatización, perdón, muy inteligentes y muy prácticos que ahorran muchísimo tiempo. Realmente también es lo que se busca, la eficiencia y efectividad. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Eh, Uno tiene que visualizar a Power BI como alguien que lee data, pero que no la guarda, como en el sentido de que no es el archivo Excel que pesa 100 megas y que va a estar trabajando, iterando y como reactualizando todos los campos de la celda, o es solamente alguien que lee como si fuera una lectura que pesará 3 kilos para él y por eso es capaz de procesar toda esta cantidad de datos. buena pregunta. Hay un depende. Ya, hay un depende. Primero hay que pensar que Power BI funciona en complemento con esta otra plataforma donde se esté sacando la información. Supongamos Excel. Si yo tengo primero funcionando Power BI, lo estoy alimentando con datos de Excel, de forma bien manual, porque la idea es que sea en la nube para que la información no le pase nada. Me tengo que asegurar que ese archivo Excel no le pase nada. No lo puedo borrar, ¿ya? Porque si lo borro en Power BI después no voy a poder editar los datos, porque está trabajando de forma actual con esa base de datos. Entonces, primero pensarlo que funciona en complemento con cualquier plataforma que esté trabajando. Por eso ahí siempre se aconseja trabajar esto en línea, ¿ya? Porque no importa lo que le pase al computador, que idealmente no le pase nada, va a seguir funcionando esta plataforma. Ahora, mientras más grande la base de datos, el proyecto Power BI, el archivo, más pesado se va a hacer. Entonces, si tiene repercusiones, no es solo visual, por más que sea una herramienta de visualización de datos, no es solo visual porque yo estoy cargando toda la información. Los datos están cargados en la plataforma, ¿ya? Están. Em, no sé si logro responder a tu pregunta, Bruno. Sí, es que, por ejemplo, lo que me pasa cuando estoy trabajando en una hoja de Excel, que tengo 1 millón de fórmulas, cada nueva celda que le hago enter, yo asumo que en un instante él repasa todas las celdas del sistema y aunque no se hayan modificado, vuelve a como a refrescar todas esas fórmulas. Entonces, lo que no sé, yo sé que en SharePoint tienen estas listas también, como tú dijiste, el tema del Access, que finalmente son como tablas infinitas de datos, pero que no son cálculos, sino que son solo el valor solo el valor como si fuera un texto. Entonces, esa es mi duda, si es que cuando uno habla de que está cargando la data del Power BI, no va a llegar a un punto donde uno lo satura. Finalmente, si tienes varias bases que estás como sincronizándolo con él y al final él absorbe todo eso, pero que igual lo está procesando, esa es la duda como... Ya, ahora entendí mejor la pregunta. Ya, mira, difícil que pase eso porque es una herramienta que está hecha para trabajar con grandes volúmenes de información. Y a mí en particular nunca me ha pasado. Yo he trabajado con bases de millones de filas. Podría pasar, quizás podría depender más del computador. Ya, ahora, cuando ya estemos trabajando con los cálculos, ahí se recomienda más calcular medidas que columnas, que con columnas ahí ya se va haciendo más lento el proceso. ¿Sí? Ok. Ahí Alejandra tiene su mano alzada, ¿no? Y quería hacer una consulta. Lo que Sí. pasa es que SharePoint pertenece a Microsoft o es Mm. como de esta familia. ¿Tiene un costo como, o sea, cuál es la limitación? Porque uno, por ejemplo, puede tener un correo y tiene cierto tamaño que puedes utilizar. El SharePoint en algún punto tienes que pagarlo para que sea como, para que puedas utilizar, no sé, más de 1 millón de filas, por ejemplo. O sea, como, esa es mi pregunta. O sea, como, ¿tiene un costo que desde el punto de vista, si se usa gratis, ¿te sirve realmente o sí tienes que pagarlo o utilizarlo con una organización como para que sea suficientemente efectivo? Muy buena pregunta, de hecho. Ya, aquí sí. Le agradezco la intervención porque justamente he nombrado muchas herramientas de Microsoft. No lo dije, así que qué bueno que lo comentas, Alejandro. Power BI, Excel, SharePoint son de Microsoft. El Power Automate, que sirve para automatizar todos estos procesos, también es de Microsoft, lo que involucra que el vínculo y el trabajo entre estas interfaces sea muy bueno. Ahora, ¿qué ocurre? Para contextualizar, la nube ya es cuando nosotros almacenamos archivos en línea.
que es mucho más seguro, es más práctico porque lo podemos manipular desde cualquier computadora, etc. ¿Qué ocurre? Microsoft tiene dos tipos de nubes, a grandes rasgos. Bueno, desconozco si hay más, pero yo trabajo con dos. Está OneDrive y está SharePoint. ¿En qué se diferencia? OneDrive está pensado para un uso personal. SharePoint está pensado exclusivamente en el mundo corporativo. ¿No? ¿Por qué? Por los lineamientos que tiene, las capacidades, está pensada para que uno lo trabaje en el tiempo. Esto quiere decir que va a tener bastante almacenamiento y pueden intervenir sin duda distintos departamentos. Ahora, por ejemplo, OneDrive, el tema del almacenamiento, sí tienen costos, ¿ya? Y SharePoint también, ahí va a depender la organización, cómo lo estén trabajando. De hecho, si ustedes ya quieren trabajar, hacer proyectos, por ejemplo, con su correo corporativo, eh, en algunas organizaciones la mayoría de las personas tienen acceso, pero de lo contrario, ustedes pueden escribir que quieren, no sé, hacer un proyecto, alguna propuesta, y les pueden dar acceso a Power BI con su correo y van a tener acceso a todas estas plataformas. Por eso ahí es bueno también aprovechar esos beneficios corporativos que se tienen. Y Chile la verdad que está bien a la vanguardia en estas herramientas. Alejandra, ¿puedo responder a tu pregunta? En parte, mi pregunta también iba al hecho de que si, por ejemplo, ya yo tengo un correo corporativo porque trabajo en una universidad y de seguro si digo que puedo usar SharePoint me van a decir que sí, porque va a ser como para optimizar procesos. Pero yo como con mi correo personal podría ocupar SharePoint. Sí, pero es más limitado. Ah, ya, ahora Sí. es. Sí, esa era mi duda. Profesora, quisiera hacer un alcance respecto a eso, porque yo también estuve investigando el tema de Power BI y de hecho la versión que nosotros estamos ocupando es la gratuita. Entonces lo que pasa es que, claro, no vamos a poder ocuparla, pero es básica. Y después, para contestarle a la compañera también, después uno tiene que pagar otra versión que se llama Premium. Después hay otra versión y son como 3 versiones y llegamos a la versión Enterprise. Pero todas tienen un costo. De hecho, la que viene después de la no pagada cuesta $10 aproximadamente mensual. Entonces, para empezar a ocupar más herramientas hay que pagar. Sí, ya, a ver, vamos a ver que sí, es eh, un tema importante, ¿ya? Porque primero indicar que si bien la versión desktop es gratuita, no tiene grandes limitaciones. ¿Cuál es la limitación principal? Que no se pueden publicar los informes en línea. Esa vendría a ser la principal limitación, pero si uno quiere hacer la recolección de datos de otra plataforma, lo van a poder realizar sin ningún inconveniente. Y si gustan, podemos hacer la práctica en alguna otra clase, podemos hacer casos prácticos de distintas fuentes de datos. Pero que en ese sentido no hay inconveniente. Ahora, si ustedes quisieran, por ejemplo, la versión de paga, solo permite correos corporativos. Correos personales como Gmail no los acepta. De hecho, la plataforma los rechaza. O sea, hay también tener en consideración aquí. ¿Ya? Eso. Pero bien, ya todas estas preguntas, que bueno, es importante ir haciéndolas para ir aclarando también el funcionamiento de esta plataforma, porque no es que funcione por sí misma, por sí sola, no lo puede hacer, porque necesita alimentarse de una base de datos y esa base de datos la va a encontrar en otra plataforma, no necesariamente de Microsoft por lo demás. Continuamos. Recuerden, consultas, comentarios, micrófono, la mensajería. Ya. Acá yo traje unos ejemplos de los KPI. Ya traje algunos ejemplos por área. Seleccione 3 áreas: educación, salud y retail. Ya que, por ejemplo, aquí hay 2 áreas que están presentes en el mundo público y privado y el retail es más que nada mundo privado. A ver, retail. No, retail es mundo privado. Entonces tenemos estas 3 áreas que son bien estratégicas y les comento que vamos a trabajar en gran medida con bases de datos de ventas, ¿sí? Porque es bastante práctico su trabajo.
Ahora, acá tenemos algunos indicadores claves y su descripción, lo que refleja ese indicador clave. Por ejemplo, ahí Alejandra que comentaba que trabajaba en el mundo de la educación. ¿Ya? Bien. Tasa de retención y titulación. El porcentaje de estudiantes que permanecen y logran titularse en un periodo definido. ¿Ya? La tasa de retención y titulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que le importa a la organización es, dentro de todo, mantener al estudiantado y también la titulación. La titulación, este indicador clave no solo está reflejado en el flujo quizás económico de la organización, sino que está vinculado a una arista clave en el nivel educativo, por ejemplo, institución de educación superior, que tiene que ver con la acreditación. De cómo se miden estas aristas, que es una de las dimensiones que mide la CNA. Entonces ahí hay varios mundos vinculados a los KPI. Ya no es solamente el flujo de dinero, que sí, para cualquier organización es importante porque es lo que lo mantiene o no con vida, pero no es lo único. Tenemos promedio de notas, nivel de participación en tutorías. ¿Ya? ¿Por qué? Caso hipotético. Quizás se puede llegar a concluir, se podría llegar a concluir, se necesita más aristas. Si los participa a mayor cantidad de participación en tutorías, por ejemplo, mayor es la cantidad de notas. Entonces, ¿qué se va a intentar realizar? Que los estudiantes participen más en tutorías. Un ejemplo. El tiempo promedio de egreso, cuánto se están demorando los estudiantes en culminar su programa académico. Ya. El área de la salud. Ya, el área de la salud, hoy ahora que está con un alto pic de influencia. Tasa de ocupación hospitalaria, porcentaje de camas u otros recursos ocupados respecto al total disponible. Esto quizás nos recuerda bastante a lo que ocurría con el COVID, cuántas camas habían disponibles, cuántas no, evidentemente. Tiempo de espera por consulta. La verdad que esto es una arista bien clave, sobre todo en el sistema público, ¿ya? Porque en el sistema público la verdad que es distinto el funcionamiento al mundo privado. Hay, eh, la cantidad de dinero per cápita no, dimensionalmente no es la misma. Ya, bueno, el funcionamiento es distinto. Porcentaje de diagnósticos acertados. Depresión clínica y la identificación de enfermedades validadas por resultados o seguimiento. Satisfacción del cliente. Ya, bueno, la satisfacción del cliente puede ser paciente, perdón, slash cliente, slash usuario. Aquí para cualquier organización, este indicador es más que importante. ¿Ya? Más que importante, porque dentro de todo, primero refleja el desempeño de la organización y además, algo que ocurre bastante en Chile, si va a recomendar o no el servicio, si va a volver primero y si la satisfacción es buena, también va a recomendar este servicio, este producto, lo que sea que se esté eh, dedicando a la organización. La valoración de la experiencia del paciente, generalmente medida con encuestas. ¿Cómo se obtiene la información? Me voy a detener. Es clave también dentro de estos proyectos que se van implementando. Puede llegar una base de datos lista, ¿ya? O se tiene que crear desde cero. Eso también ocurre con frecuencia. Por ejemplo, donde yo trabajo, estamos realizando la caracterización de usuarios. Entonces estamos creando desde cero este proyecto, estamos creando el instrumento y con ese instrumento nos va a llegar la base de datos. Entonces, vamos a tener que hacer la recolección de esta información. Entonces, la verdad que es bien interesante también desde dónde llegan los datos. Quizás los datos ya están, eso ya es más práctico, pero si se tiene que hacer desde el inicio, se tiene que escoger el instrumento, el modelado, cómo se va a hacer esta encuesta, qué información vamos a solicitar, qué información necesitamos al fin y al cabo. Por ejemplo, acá cuando yo veo satisfacción de cliente, información también se puede sacar, ahí habría que procesarlo, información de Google. Ahora la mayoría de las organizaciones tienen su perfil en Google y la gente puede opinar. Y la verdad es que son bastante confiables, porque estas opiniones las empresas no las pueden borrar, ¿no? Por tanto, la verdad que son bastante respaldadas, verídicas. Y por último tendríamos lo que es el retail, que
son las ventas por canal y producto, tasa de ventas segmentada por tipo de producto y canal, que es parecida a la base de datos que vamos a tener, tasa de conversión, ticket promedio, inventario disponible en tiempo real. Ya, por ejemplo, tasa de conversión, porcentaje de visitantes o usuarios que completa una compra. Sobre todo acá en el e-commerce, todo lo que es las ventas en línea. Se podría analizar también cuántos carros llenos quedan sin comprar. Cuántas veces uno no hace esa gestión y nunca termina comprando. Ticket promedio, valor monetario promedio por cada transacción de compra. Y por último, el inventario disponible en tiempo real, cantidad actualizada de productos disponibles para ventas al momento. Ya todos estos son indicadores, algunos ejemplos, sin duda que hay más, ¿ya? Pero se seleccionó mediante áreas o sector, tres en particular, educación, salud, retail, y se fueron desglosando algunos indicadores que son bien importantes con su respectiva descripción / explicación. Aquí voy a hacer un pequeño cambio. Tenía primero la Power BI, pero la voy a correr primero al caso práctico. Voy a cerrar acá. La sesión pasada yo les compartí una base de datos que ahora se las voy a volver a compartir. Se las voy a volver a compartir. Es la misma, si la descargaron la sesión pasada, está bien. Ya. Tenemos una base de datos que se llama base ventas. ¿Ya? Y, y con esta base de ventas vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un caso práctico. Trabajaremos durante esta sesión la base de datos compartida de base ventas 2, así se llama el archivo, no es que sea la segunda, ya se llama así. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a analizar las distintas variables, columnas de la base de datos, la vamos a compartir y vamos a vincular a tres posibles indicadores de desempeño. Miren, también la imagen de los indicadores de desempeño se las voy a compartir en mensajería. Ya, a ver, mensajería se las voy a dejar acá. Entonces está el archivo y la imagen de los indicadores, los KPI. Por tanto, voy a compartir ahora de nuevo la base de datos para que lo vayamos analizando y luego nos vamos a repartir. Ya, para que esto va a ser menos tiempo sí que la sesión pasada porque todavía nos falta una sección. Voy a compartir. Ay, se me fue el zoom. Y sería esta. Aquí está la base de datos. Tenemos una base de datos de ventas. ¿Ya? Tenemos tenemos al representante legal del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente son empresas. Ya tenemos los nombres, tenemos el canal, ¿qué significa esto? El medio de cómo se originó dicha venta, la fecha. Aquí la fecha, hay tres fechas, 20, 15, 16 y 17. ¿Qué dicen? No, primero vamos a analizar, todavía no vamos a empezar a utilizar Power BI. Quiero que lo vinculemos con los indicadores de desempeño y la inteligencia de negocio. Y analicemos cómo funciona esto, en el fondo, la teoría. Y todavía no lo vamos a llevar a Power BI. Ya tenemos las fechas que se originó la venta, 3 años, 2017, perdón, 2015, 16 y 17. Tenemos la ubicación, en este caso son todos de la región metropolitana. ¿Qué más? Segmento, tipo de empresa. Ya, aquí hay, bueno, hay un pequeño error, ahí la última la descarta nomás. IRL, limitada, sociedad anónima y sociedad por acciones, una SPA. Ya. Tenemos la venta, los costos monetarios, el precio de venta real, la sede. Aquí sí hay distintas sedes. Tenemos 6 comunas, creo, los que veo acá. Y el vendedor online. No lo habíamos comentado, pero acá tenemos varios vendedores. 6, 5, 5. 5 vendedores para trabajar. Con estas columnas analizadas, entendiendo que componen una base de datos, ¿qué vamos a realizar? Tenemos que vincular estas columnas con tres posibles indicadores de desempeño.
Pueden ser los que están en la tabla o ustedes indicar el que ustedes quieran. Yo les puse igual la tabla en el fondo para tener una directriz. Se necesitan 3 indicadores de desempeño. Nos vamos a juntar en grupos ya de cuatro grupos, y vamos a dar algunos minutos, unos 15 a 20 minutos para que se pueda realizar esta actividad. A ver, acá. Recuerden, es más que nada teórico, todavía no lo vamos a llevar a Power BI. Si alguno lo quiere realizar en el mismo Excel, lo puede hacer de forma más mecánica, pero todavía estamos viendo la temática teoría. Recién lo estamos empezando a llevar a la práctica. Ya, voy a crear los 4 grupos. Recuerden, 3 indicadores de desempeño. Y aquí, up. Disculpe, ¿voy a volver a agregar al grupo como que se me salió la sesión? Eso, ¿En por qué grupo favor. estaba Sebastián? ¿Te recuerdas? ¿O a cualquiera? En el anterior, en el grupo uno. Ya.
Vamos volviendo de a poco. Acá estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Ya. Mm, Vamos a compartir ahora los comentarios. Ya. Aquí está el Excel. Vamos esperando que todos se reincorporen. Somos un buen número. Ya. Vamos entonces a algunas retroalimentaciones. Voy a indicar algunos comentarios. Si alguna otra persona quiere participar, lo puede hacer, no hay inconveniente. Yo aquí fui tomando algunos apuntes de algunas cosas bien interesantes que me fueron comentando. Bueno, en esencia, ya pudieron en el fondo abordar cada una de estas variables o columnas en torno a indicadores de desempeño, ya que estamos trabajando dentro del área de la inteligencia de negocio. Algunas aristas bien interesantes. Me guarda relación, lo primero, la comparación de venta real, por ejemplo, con las distintas sedes. Y ahí la verdad que dieron un paso más adelante, porque aquí, ¿qué hubiera sido lo usual? Simplemente comparar el precio de venta real. Quizás hacer un top, cuál es, eh, incluso hacer un top, por ejemplo, o cuál es el precio de venta total, cuánto el total que se vende, cuánto el promedio, cuánto es el máximo, cuánto es el mínimo. Eso es bien sencillo, es bien práctico, más que sencillo. Pero dieron un paso más allá, dijeron, comparemos lo que ocurre con las distintas sedas. ¿Ya? Bien. Y en el fondo ahí lo que me comentaban era para analizar la variación. También se puede incluir con las fechas. Perfecto. Ahí también vamos a analizar lo que ocurre con las fechas, cómo se pueden ir comparando. Fueron hablando en todos los grupos, ahora voy a comentar acerca de cada una de las variables, qué ocurre con los canales más efectivos, con el vendedor, con la sede también, eso fue bastante recurrente, que en el fondo se entendía la idea, ya se pudo llegar al objetivo. Por otra parte, aquí otra idea que fue bastante interesante fue acerca del volumen de venta por sede y por canal. Ahí la verdad se pueden analizar en conjunto o ir haciendo perdón, se puede analizar de forma independiente o se puede analizar en conjunto para hacer una comparativa. Perfecto. Y también, no he vuelto a prender la cámara, a ver. Y también lo que comentó el último grupo, si mal no recuerdo, que ninguno lo había dicho, fue trabajar más el apartado fecha, ¿ya? Porque acá se trabaja solo la columna fecha, pero si tenemos la fecha de origen se puede trabajar lo que ocurre en un semestre, en un trimestre, en algún mes en particular, en algún año. ¿Ya? Por tanto, a eso aboca también en su momento, lo vamos a trabajar con la tabla calendario. Así que los indicadores de desempeño hay que tenerlo bien claro, está muy vinculado al tiempo. Al tiempo, que al fin y al cabo es el contexto, una base cómo se pueden hacer estas comparativas. Así que estuvo muy bien, estuvo la verdad bien interesante cómo fueron defendiendo las propuestas. ¿Alguien que quiera comentar algún otro panorama? Porque también una de las preguntas claves fue en torno a em, si ustedes están analizando, enseguida doy la palabra. Estamos analizando esta base de datos para calcular indicadores. ¿Les habrá faltado información? ¿Qué otra columna habrían involucrado? La verdad que ahí también ocurrió un análisis, incluso
complejo, ya analizando aristas bien técnicas y en el fondo involucrándose en el proyecto. Ya. Ahora voy a dar ahí el micrófono para que quien quiera pueda comentar. Adelante. ¿No? Había Yo, escuchado una voz yo me gustaría, ¿me escucha? Sí. y ahora sí. Eh, yo sentí falta, por ejemplo, de qué se trata la venta, de una identificación del producto. Por entender que estamos hablando de vehículos, pero cuando selecciono, por ejemplo, el vehículo, el ID 37, el Ujú. costo es variable. Entonces no sé si estamos hablando del mismo producto o si son productos distintos. Eso me quedé un poco perdida. Bien, sí, la verdad que esta es una base de datos más que nada para trabajar en esta sesión. Luego vamos a trabajar con otras bases de datos porque esta es muy simple. Y en el fondo, cuando habla de ID vehículos, bueno, más que ID vehículo es ID venta, va por ahí. Ya no es que se esté comprando siempre el mismo vehículo, por ejemplo, y tenga mucha diferenciación de precio. Ya, lo que pasa es que ahí esta base de venta era más extensa y la corté para esta sesión. Ya, entonces, por ejemplo, la columna cantidad no estaba, son aspectos bien claves, pero es por eso quizás que pueden quedar algunas dudas, pero está bien. Ya cuando existen esas dudas porque se analiza la base de datos y se entiende el propósito, hacia dónde queremos llegar. O sea, y si en el fondo para ese norte en el donde queremos llegar falta información, la vamos a tener que obtener de alguna forma. Entonces ahí también no solo va a aparecer este análisis de datos, sino también que quizás vamos a tener que involucrarnos en la recolección de datos. En, Elaine, Profe. creo que se pronuncia tu nombre, ¿pude resolver a tu consulta? Sí, muchas gracias. Súper, ya. Ahora sí, Eh, igual como lo decía la compañera, probablemente si usted filtra por ese ID van a salir costos distintos en fecha y también se puede hacer otro análisis, eh, no sé, si esa misma variación de costo también afectó o influyó que bajaran las ventas en la suma total anual o trimestral o como por fecha. O sea, igual uno le puede dar una vuelta como está la base para sacar otros indicadores. ya. Bien, a veces, ya, eso es importante lo que dice Bruno, pero no siempre se hay que tener cuidado. En ocasiones, cuando falta información, uno puede llegar a esa información sin necesidad de recolectar más datos. Incluso con algunos cálculos los podemos determinar dentro, en el fondo, con las mismas variables que ya tenemos. Eso se puede hacer, sí, se puede hacer. Pero hay que analizar bien la situación. Pero sí, es una buena arista a tener en consideración. ¿Alguien más? ¿Está algún indicador que se quedó o alguna columna variable que hubieran incorporado? ¿No? Lo que le comentamos cuando estábamos en los grupos nomás de haber creado alguna columna del margen para poner el costo versus la venta. eh, Eso nos habría dado más o menos una idea. También de eso podríamos generar un KPI, a ver si todos los ID, por ejemplo, nosotros que pensábamos que todos los vehículos con el mismo ID eran iguales, probablemente en alguna sucursal se vendían con otro valor o algo similar. Bien. Si el análisis está bien, vamos por buen camino, ¿ya? Pero esta sesión era muy importante porque al fin y al cabo era la vinculación de tanto las herramientas tecnológicas como lo que ocurre con el entorno de la empresa, ¿ya? Porque al fin y al cabo, claro, Power BI es importante, pero si solo hablamos de lo que ocurre con Power BI, no, nos falta el contexto. Bien, ya, vamos a continuar ahora, nos queda la última franja de la sesión y mm, vamos a ver ahora Power BI.
Vamos a ver algunas aristas importantes, herramientas que tenemos que incorporar. Aileen, perdón, vamos a tener un minuto libre. Em, Quedan 20 minutos. Ay, pero si ustedes me comentan que necesitan algunos minutos, lo podemos hacer. ¿Sí? Ahí me comentan ustedes. Nos podríamos tomar unos 5, a ver, unos minutitos. Sigamos, si quedan 20 minutos. Ya, Continuemos, porfa. ya. ¿Podemos hacer una votación? Lo que pasa es que la sesión pasada me quedó un poquito corta con el receso. Creo que es buena idea, pero han estado entretenidas las clases. Vamos a hacer una votación y si sale positiva, a la mitad vamos a tener unos 10 minutos de receso. Ya, vamos a continuar. Entonces, me voy a ir al Power BI, que lo tengo acá. Voy a dejar de compartir. Voy a cerrar sí la base de datos. Voy a compartir. ¿Qué tendría que compartir? Mi pantalla tendría que compartir. No es que. No sé, a ver. Espera, me quiero probar algo. ¿Esto es prueba? Todavía no. Solo estoy probando algo. Ya, sí, sí se ve. Ya. Y aquí estamos en Power BI. Vamos a hacer. eh, vamos a hacer algunos trabajos. Algo muy simple. Ya muy simple. Que en esta sesión viene la incorporación de la conexión de datos. ¿Qué es la conexión de datos? Es cómo vamos a alimentar nuestro proyecto de Power BI, las distintas bases de datos disponibles. En esta sesión vamos a trabajar mayoritariamente con Excel, con proyectos Excel, ¿ya? Pero también en alguna otra sesión vamos a incorporar bases de datos, perdón, en línea, ya que también salió a colación de Nantes. Ahora, ¿qué bases de datos están disponibles o con qué plataforma es compatible para Power BI para obtener datos? Hay una forma bien sutil de saberlo. Ya, yo estoy en Power BI, ¿verdad? Yo abrí la plataforma. En la parte superior tengo una barra de herramientas, ya con distintas secciones. Esta parte es bien similar a cualquier plataforma de Microsoft, ¿ya? Eso es algo interesante. Al pertenecer a esta familia, la verdad que se vuelve un proceso un poco más amigable. Es una herramienta ya bastante cercana. Yo me voy a la barra de herramientas, sección inicio. El primer icono es un cilindro con tabla. Desde acá yo voy a obtener datos. Una forma, ya, hay distintas formas. Una forma bien práctica es a través de la obtención de datos. Voy a presionar la flecha. O, o si selecciono directamente el cilindro con la tabla, me va a aparecer esta ventana emergente. Ya, vamos a seleccionar el cilindro con la tabla. Al seleccionar el cilindro con la tabla, perdón, la obtención de datos, va a ocurrir lo siguiente. Espérame. No, ¿qué hice? Ya, ahí sí. Voy a obtener todas estas plataformas donde yo puedo alimentar con base de datos o obtener base de datos. El Excel, el texto CSV. Ya, ¿qué es texto o CSV? ¿Cuál es ese formato? El formato texto es cuando ustedes abren un bloc de notas. En Windows, cuando uno quiere anotar algo rapidito, abre el bloc de notas, ese bloc de notas se guarda y queda en formato texto. ¿Qué es CSV? Un formato muy similar, pero guardado en la plataforma de Excel. ¿En qué se diferencia este libro Excel con CSV? Y el libro Excel en tecnicismo sería XLSX, así se llama. Ya, esa extensión tiene. ¿Cuál es la diferencia entre un Excel tradicional con el CSV?
La diferencia es que cuando la base de datos es muy grande, se prefiere guardar con una extensión CSV. Es mucho más simple que Excel. Ya no tiene tanto detalle. Es más que nada, no como código, pero es una versión mucho más simplificada. Cuando ustedes acceden a una base de datos en alguna web y lo quieren descargar, generalmente se va a descargar en CSV. El tratamiento es muy similar en Excel, pero para que se entienda la diferencia. Es cuando la base de datos es muy grande, el Excel no lo trabaja tan bien. Entonces, por eso se prefiere guardar en esa extensión. Pero es eso. Ya vamos a tener XML, JSON, son conexiones API. A ver, un Excel, por ejemplo, el Excel que estábamos trabajando, lo voy a abrir mejor. El Excel que estábamos trabajando, lo voy a dejar acá. No, ¿por qué no se ve? Espera, de nuevo. Debería ser esta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Este Excel, esta es una tabla. Ya, esta es una tabla. Estas tablas en Excel, o esta base de datos en Excel, se conocen como datos estructurados, ¿ya? Porque está bien ordenado y unas columnas, ¿ya? Es una información que ya está lista. Ahora, cuando ocurre que, por ejemplo, yo quiero obtener información, bases de datos que se conectan a través de algún link o a través de una página, esos son datos que no están estructurados. A ver, para que se entienda un caso práctico. Yo en su ocasión hice una consultoría, trabajé para una empresa española que está aquí en Chile. El área de finanzas tenía sus estados de resultados, pero se los tenía que enviar en euros, porque la empresa era española. Entonces, al origen se los tenían que enviar en euros, pero aquí evidentemente trabajamos en pesos chilenos. No se podía trabajar en Excel esa conversión. ¿Por qué? Porque cuando uno la descarga en Excel en una tabla, son datos estáticos. Supongamos, hoy el euro está a 1.000 pesos, pero si la empresa lo quiere ver mañana, mañana el euro va a estar, supongamos, a 1.100 pesos, pero la tabla Excel siempre va a estar a 1.000. Entonces, de esa forma no se puede procesar los datos. Ahí necesitamos una conexión a la red, a Internet, donde en Internet periódicamente las conversiones se van actualizando al precio real o al valor real. Entonces ahí, eso se llaman datos no estructurados. Se necesita hacer una conexión. ¿Ya? Es más o menos así. No me quiero complicar tanto, pero son distintos tipos de conexiones. A eso apunta el JSON, XML. Entonces, en ese caso se trabajó de esa forma. Y se trabajó con la conexión del Banco Central, que en el fondo son los datos confiables y oficiales de nuestro país. Ya está Access, SharePoint, los que hemos estado comentando, y algunas otras bases de datos, la verdad, un poco más técnicas. Aquí no sé si por acá podemos encontrar Azure también, que se trabaja harto. Ahí los desarrolladores que me comentaron lo conocerán lo más probable. Debería estar Oracle, creo que me lo pasé. Me lo paso, pero debería estar Oracle también. Entonces tenemos distintas bases de datos, que en el fondo Power BI es una plataforma extremadamente compatible, muy, muy, muy compatible. Y también se pueden conectar bases de datos en línea, ¿no? Eso también, SQL, si alguien ahí trabaja con SQL. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a cerrar esta base de datos y vamos a cargar la base de datos que estábamos trabajando. Recuerden, obtener datos, vamos a pinchar un libro Excel. Ya en este caso es extensión Excel, no es un CSV. Lo pincho, selecciono, a ver, por acá lo tenía afuera. Ya, este curso 2025, acá lo tengo, base de ventas. Lo selecciono y el archivo se va a cargar. Me va a aparecer una ventana emergente que se llama navegador. Ya, el navegador en el fondo analiza el archivo que yo le cargué y desglosa los formatos o la forma en que yo puedo cargar este archivo a Power BI. En este caso aparecen dos posibilidades. Tabla 1 es una tabla y este es un archivo, o el archivo original, o la hoja. Eso vendría a ser una hoja.
¿Cuál de los dos? Depende. Depende. ¿Por qué me aparecen dos tipos de archivos si yo cargué solo uno? El Excel, solo en la hoja, me lo reconocería como este archivo en blanco. ¿Ya? Pero yo a la hoja le inserté una tabla. Ven que acá tiene los encabezados, tenía el filtro, ¿ya? Todo eso era tabla. Por eso también me lo reconoce como una tabla aparte. ¿Ya? ¿Qué podría ocurrir? Si yo selecciono los dos, me va a cargar un archivo duplicado. Con la misma información me lo va a cargar dos veces. Entonces eso la verdad que no me sirve. No, no voy a estar siendo eficiente. Lo que yo les recomiendo, si trabajan con un archivo Excel, transformen o inserten una tabla. Entonces acá ya seleccionan la tabla y les va a venir el archivo mucho más limpio. Las hojas en blanco o las celdas en blanco se van a eliminar porque ya están optimizando desde un inicio el proceso. ¿Qué les recomiendo? Si están trabajando un archivo Excel, pasarlo, insertar una tabla y el proceso va a ser mucho más práctico, rápido, eficiente. Selecciona la tabla y acá simplemente vamos a cargar. Todavía no vamos a transformar los datos, simplemente queremos visualizar cómo se ve en la plataforma. Seleccionamos cargar. Vamos a esperar que cargue. Uy, se me salió. Ya, ahí sí. Vamos a esperar que cargue. Y tenemos acá el Power BI. El informe está vacío porque todavía no hemos trabajado. Pero si yo me voy a la sección derecha, recuerden que en la sección derecha tenemos tres pestañas. Datos, visualizaciones y filtros. Si yo las despliego, presiono la flecha, se van a abrir. Ya, el filtro yo finalmente la tengo ahí cerrada para tener más espacio en el informe. Las que más se usan son datos y visualizaciones. Si yo me voy a la pestaña datos, aquí tengo mi tabla. Ya, este es el archivo. Ahora yo selecciono esta especie de flecha para desglosar el archivo. Voy a ver información. Distintos ítems. ¿Qué son estos ítems? Lo podría hacer zoom, sí. ¿Qué son estos ítems? Son las columnas que componen la tabla. Ahora, algunos ítems tienen símbolos y algunos no tienen. Los que no tienen símbolos son datos cualitativos, características. Ahora, los que tienen el símbolo de la E de sumatoria son datos cuantitativos numéricos. Los que tienen el símbolo de calendario son formatos fecha. ¿Ya? Entonces repasemos. Si no tiene símbolos, son datos cualitativos. Si tienen la E de sumatoria, cuantitativos numéricos. Y los que tienen el calendario son datos fecha. Ahora, sigamos visualizando lo que ocurre acá. Yo me voy a la sección izquierda, donde tengo el panel de las distintas vistas. Esta es la primera vista, vista informe. Si yo me voy a la segunda vista, vista de tabla, yo puedo previsualizar los archivos. Puedo ver de qué trata. Si es un archivo muy grande, es crucial. Es crucial. Yo estoy haciendo los cálculos, no me voy a recordar de todas las columnas, no me voy a recordar de cómo se componen los datos. Si yo quiero previsualizar, me voy a la segunda vista y tengo la previsualización de mis datos. Profe, le hago una pregunta. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, donde tiene el precio venta real o algo así, creo que se llama esa columna, la que está después del IVA. Aquí te permite hacer cálculo. O sea, tú puedes insertar una columna y que la calcule ese campo, o siempre lo va a leer como el texto. No, aquí se puede hacer todo. Se puede hacer una columna. De hecho, mira, yo, por ejemplo, presiono la tabla y le puedo indicar acá nueva columna y la voy a poder crear. Ya, ok. Se puede crear una nueva columna. Ahora, es clave. Vamos a ir de a poco, pero una de las principales diferenciaciones de Excel es cómo se trabajan los datos, su metodología. ¿A qué me refiero? Excel, los datos se trabajan de celda por celdas independientes. ¿Por qué? Porque Excel no está hecho para el análisis de datos, no está hecho para trabajar con grandes volúmenes de información, a diferencia de Power BI. Como Power BI está hecho para trabajar con grandes volúmenes de información, en este caso tengo 1172 filas, pero imagínense si tuvieran más de 1 millón, más de 2 millones de filas. Lo que hace Power BI es trabajar de una forma estratégica. Entonces ya yo no trabajo con celdas, trabajo con columnas completas. Entonces, por eso hay que ocupar mucho la estrategia, porque si yo hago un cambio, voy a hacer el cambio para toda la columna, no para un dato en particular, a no ser
a no ser que incluya algunas condiciones. Quiero que hagas un cambio solo para las ventas que están en Santiago. Por ejemplo, ¿se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí. De a poco vamos. Todavía no vamos con los cálculos, pero para que se entienda el funcionamiento de esta herramienta. ¿Ya? Entonces, así se va cargando el archivo, así se va visualizando. ¿Ya? El modelado, aquí solo hay una tabla, por tanto todavía no se puede visualizar en gran detalle, envergadura, cómo va a quedar. ¿Ya? Pero en su momento vamos a trabajar lo que es el modelado. ¿Ya? Acá yo creo que de los desafíos más importantes dentro de las áreas que vamos a trabajar en Power BI, sin duda el modelado. De hecho, hay diplomados de modelado. Si ya se quiere estudiar un magíster, es mejor estudiarlo en estadística, pero hay diplomados en modelado. Pero al menos de nivel básico, creo que es como el ítem o la etapa que significa un mayor desafío, pero lo vamos a ver en detalle, vamos a dedicar ahí varios ejercicios y tengo preparada una PPT bien didáctica. Importante, todo lo que vayamos pasando está en la plataforma y también si ustedes quieren revisar estos datos están en Microsoft. ¿Cuál es el problema de Microsoft? El problema de Microsoft es que es demasiado tecnicismo y la mayoría de cosas están en inglés. ¿Ya? Entonces está, pero cuando uno recién se está incorporando a este mundo es un poco difícil entenderlo. Pero acá en las clases yo preparo PPT, la verdad, bien amigables, didácticas y casos prácticos, por tanto, también van a tener material desde esa parte. Pero sí les comento, si ustedes quieren revisar la plataforma de Microsoft, lo pueden hacer. Es como, ventaja es muy completo, hay casos prácticos, está vinculado con todas las plataformas. Desventaja es muy técnico y hay harto inglés, y no solo inglés, inglés técnico. Entonces ahí vendría a ser como esa desventaja, pero hay contenido que está muy completo, sobre todo las funciones. Cuando trabajemos las funciones, eh, en la plataforma de Microsoft hay mucha información en relación a ello. Ya. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo a modo general de lo que vamos a hacer en el curso, ¿ya? Porque todavía estamos en las clases introductorias. Por ejemplo, en la pestaña Visualizaciones yo tengo los objetos visuales disponibles para trabajar en Power BI. Recordemos, los objetivos visuales son los gráficos, las tablas, las tarjetas, mapas, filtros que yo voy a poder utilizar para visualizar la información que estoy trabajando. Por ejemplo, voy a utilizar un gráfico circular para poder visualizar los vendedores. Yo me voy a vendedor y lo voy a llevar al gráfico. Lo puedo llevar al gráfico, pero me reconoce los distintos tipos de vendedores, pero no tengo información. ¿Ya? No tengo información porque no le estoy agregando un valor, no le estoy agregando datos tangibles. ¿Cómo se puede demostrar cada vendedor? Se puede demostrar con la venta que realiza cada vendedor. Entonces yo voy acá, puedo seleccionar cualquiera de estos, pero nos vamos a quedar con el precio de venta real. Precio de venta real y lo llevo. Entonces acá ya se ve graficado qué es lo que ocurre con cada vendedor. Por ejemplo, a simple vista, los dos gráficos más o los dos segmentos más grandes, el naranja con el azul, que vendría a ser Juan González y Claudia Soto. Claro, que Juan González, voy a ampliar un poquito. A ver. Claro que Juan González tiene 26,45% de ventas versus Claudia Soto, que tiene 26,24, un poco mayor. Un poco mayor. Si yo quisiera saber en el fondo quién fue más eficiente, ¿qué tendría que hacer? O no sé si está bien redactada la pregunta. Sí, podría Sí, dividirlo por la cantidad como de oportunidades de venta, por algo así. claro, por la cantidad de ventas que ocurrieron. Bien, ya. En ese caso, aquí sería un poco complicado, porque el ID yo lo tendría que procesar por cada fila, ya, porque el ID al tener un número, lo que va a hacer me va a sumar ese número que está incorporado. Entonces,
ahí habría que hacerle algún ajuste, ¿ya? Pero son casos prácticos que se pueden hacer con esta plataforma. Lo vamos a trabajar bien, en detalle. Cada una de las sesiones está dividida de forma segmentada hacia cada una de los tópicos, de las etapas de Power BI que vamos a trabajar. Para ir haciendo el cierre, yo ya recopilé la asistencia para su tranquilidad, pero ¿qué revisamos hoy? Lo que revisamos hoy. Ah, ahí sí. Nos fuimos ya al contexto en el que se trabaja Power BI. ¿Cómo así? Vimos ya la teoría. Bueno, primero hicimos una recapitulación de lo que fue la sesión anterior y ya posterior a ello comenzamos con la teoría. En este caso dimos gran énfasis a lo que es la inteligencia de negocios. Es el panorama de actuar de Power BI. Esa es la teoría. Necesitamos comprender la teoría para ya luego pasar a la práctica. Entonces la inteligencia de negocios ya está fielmente vinculada a lo que es el trabajo de los datos en una organización para la toma de decisiones estratégicas. Posterior a ello, como producto nacen los indicadores de desempeño, que es en el fondo lo que vamos a tener que calcular en Power BI. Son indicadores o datos importantes para la toma de decisiones estratégicas en una organización. Hicimos un trabajo en grupo, que la verdad funcionó bastante bien. Se hicieron análisis, conclusiones, y ya con posterioridad nos fuimos a la plataforma de Power BI para ver de forma introductoria lo que es la conexión a distintas fuentes de datos. En este caso estamos trabajando primero en primera instancia con el primero, valga la redundancia, que fue un Excel, el mismo Excel que trabajamos en el trabajo en grupos, y lo conectamos ya al Power BI y analizamos, visualizamos cómo es que funciona esta plataforma de forma bien interactiva. Sí. Analizamos las pestañas, los modos de vista y tenemos un primer producto muy sutil, pero que en el fondo demuestra lo que se puede hacer en primera instancia con esta herramienta. Ahora, la siguiente sesión vamos a seguir trabajando con lo que es la conexión de datos. Esto es recién un primer camino y ya también vamos a trabajar con lo que es la transformación de datos, la limpieza de datos. Vamos a trabajar con otras bases de datos y vamos a desarrollar algunos proyectos durante las siguientes sesiones, ya no solo durante la próxima sesión. Pero eso es lo que ya vamos a realizar la siguiente clase. Y importante es que vamos a empezar ya a trabajar también con la plataforma, lo vamos a visualizar de forma bien interactiva para que ustedes también puedan ver de qué trata. Y es importante indicar que vamos a ir se trabajan de formas complementarias. Vamos a intentar la mayor cantidad posible de que nuestras clases vayan de la mano con los ítems de la plataforma. O sea, la materia es la misma, solo que en los tiempos vamos a intentar congeniar aquello. Bueno, esa ha sido la sesión de hoy. Ahí agradezco el entusiasmo, estuvo súper interesante la sesión. Es importante también en cualquier herramienta que guarde relación con datos, hacerse las preguntas, buscar la información. Si no están los datos, quizás quizás lo tengo que calcular o algo más grande los voy a tener que recolectar. Pero ese es el camino, ¿ya? Ese es el camino y nos nos estaríamos viendo ya el próximo lunes. Hoy es miércoles. Les deseo que tengan una muy buena semana, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao a Chao. todos. Chao, Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao, gracias. Chao a todos.